Porto es la historia de un enamoramiento. Es la historia de Matty y Jake, dos jóvenes que tuvieron un encuentro en una oportunidad que terminó en una noche de un amor apasionado, y a lo largo de toda la historia, que poco a poco nos van contando eh, cómo ellos llevan adelante su vida. eh, bueno, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, en el caso de Jake, quien había sido hijo de en su familia eran los padres, que eran diplomáticos, al menos el padre era diplomático, tenía una hermana, y en un determinado momento los padres deciden no quedarse a vivir más en Portugal, en la ciudad de Oporto, eh, y les proponen irse a un nuevo destino, digamos, una nueva, eh, sí, a una nueva ciudad a vivir. La hermana, que se enamora de un portugués que no estaba dispuesto a trasladarse, dice que no, que ella se queda a vivir allí en Portugal, y Jake decide quedarse con la hermana, quedarse en ese lugar. A partir de ahí no tienen más noticias prácticamente según cuenta Jake, no tienen más noticias de los padres, y él se queda viviendo en Oporto de una forma muy triste, muy melancólica, muy depresiva. Eh, Vive en un cuarto, en una pensión, tiene un perro y eh, de pronto anda mendigando un cigarro o una copa. No está bien vestido, no. Es una persona muy, sí, podríamos decir melancólica. Eh, por otro lado, Jake, no, Matty, eh, sabemos de ella que tiene su madre es francesa, y que tiene una vida muy solitaria, que tiene encuentros casuales con hombres, con quienes pasa la noche, pero que después ella, cuando pasa ese encuentro, la invade una terrible soledad. Eh, Pareciera que Mati es una hija única y que vive también en la ciudad de Oporto. Eh, Luego de ese encuentro con Jake, ella, que estudiaba arqueología, eh, decide llevar adelante, tenía un novio, y decide casarse, armar una familia, tiene una hija también, eh, una hija que no, digamos que a quien no le llena la vida. Es más, pareciera como que hay un cierto desidia o algo del orden del maltrato hacia esa hija, que sí es muy querida y muy contenida y considerada por el ex marido de Mati. Eh, ¿Qué elementos podemos encontrar a lo largo de esta historia? Eh, el encuentro, decía que es la historia de un enamoramiento. ¿Qué es un enamoramiento? Un enamoramiento es es ese tiempo cuando uno encuentra un objeto, y ese objeto de amor llena todas las expectativas. Podríamos decir que incluso es una elección de objeto narcisista. eh, digamos que es encontrar esa parte que a uno le falta y que uno siente como si fuera el todo, el encuentro de la completud perfecta, ¿no? O sea,
donde uno es todo para el otro y viceversa, ¿no? Ese objeto de amor que es puesto en el lugar del ideal, en el ideal del yo, y, y justamente por ser una elección de objeto narcisista, no hay ningún tipo de crítica o de cuestionamiento al objeto. Esto fundamentalmente se ve en el caso de Jake, que hace lo imposible por, por estar con Mati después de de ese encuentro, esa noche tan apasionada que tuvieron. Al punto de que la desesperación de pensar porque ella lo rechaza, él hasta digamos que se pone violento porque no soporta la idea de la vida sin ella, ¿no? Eh, es una es un amor donde no hay posibilidad de que el objeto de amor tenga ciertas características que a uno lo enamoran y también otras características propias que son justamente las que tiene por ser diferente el objeto de amor. Entonces, eh, esto es lo que no logra ver, yo diría que ninguno de los dos eh, puede llegar a encontrar eso, ¿no? Esa posibilidad de amar, que ya el amar tiene que ver con esto de reconocer eh, aspectos que son ideales, que son como si fuera parte de uno, que es lo que, como nos dice Freud, la elección de objeto narcisista es se ama a lo que uno es, a lo que uno ha sido, a lo que uno quisiera ser o lo que ha sido parte de uno. Entonces, en el caso de Jake, podríamos llegar a pensar que es este primer objeto primigenio, cuando él sí estuvo, él mismo estuvo en el lugar, en ese lugar del ideal, en ese lugar donde es todo para ese objeto primigenio que es generalmente eh, es das Ding, la cosa, ¿no? O sea, es esa madre ideal, esa madre fálica, en esa dupla de madre fálica e hijo narcisista. Y en ese tiempo uno es todo para la madre se siente completa con él. Cuando es rechazado, o sea, cuando él se siente que no está puesto para ese otro primigenio en el lugar del ideal, en el lugar de la completud, eh, el Jake, en este caso, cae en una melancolía, en una depresión, en un no interesarle la vida, no nada tiene sentido, no puede eh, llegar a proyectarse hacia un futuro, dar cabida al principio de realidad, que es lo que nos permite poder planificar, poder ir hacia adelante, poder hacer proyectos e ir sustituyendo el objeto. Queda, queda totalmente asido, totalmente amarrado a ese objeto amado y perdido y, y eh, es muy difícil salir de ese lugar y a la vez se siente, tiene un super yo totalmente severo eh, y se autocastiga todo el tiempo y bueno, provoca todas estas situaciones donde él es rechazado, o sea, repite y repite esta cuestión del rechazo. Eh, y queda
siempre congelado en ese momento, en aquel encuentro que tuvo con Mati. Por otro lado, tenemos el caso de Mati que eh, repite la historia de la madre, en el sentido de que, bueno, se casó y tuvo una hija, y podemos llegar a pensar que la forma en que Mati trata a su hija es el modo como esta madre la trató a ella. Eh, o sea, de alguna forma no es valorada o reconocida porque eh, la idea de la maternidad, esto de ser madre, implica poner al hijo en el lugar del falo, en el lugar del ideal. Eh, y eso le va a dar consistencia al hijo, al que está en ese lugar, como para en el momento luego después de la separación de esta madre, pueda llegar a tener, con la intervención de una tercera edad del padre, eh, tener una nominación, saber qué es lo que se quiere en la vida y poder entrar en esto de la dinámica fálica y de esa forma buscar proyectos, se instaura la dinámica del deseo que lo lleva a uno a buscar sustitutos, digamos, de esos otros primigenios, de ese momento ideal, o sea, se tiene la ilusión de que es posible encontrar ese ideal y entonces uno anda por la vida en esa búsqueda, ¿no? O sea, deseando y ah, cargando objetos con ese brillo fálico que de alguna forma ah, me traen esa ilusión de que es posible la completud. Pero Mati no logra esto. A partir, podemos llegar a suponer de que esta madre la no la tuvo en ese lugar del ideal, sino que ella misma buscaba eh, ser querida, ser, ser deseada, ser puesta en el lugar del objeto de deseo, pero lo único que logra son encuentros con hombres que solamente eh, pasan la noche con ella y después la invade totalmente la sensación de soledad. Eh, Pareciera, insisto en esto de que Mati lleva adelante la repetición de la vida de la madre y no logra encontrar encontrarle la salida a esto. Este es el planteo de la película y la escena final es cuando, en ese momento en que están Jake y Matty eh, están en la cama mirándose felices y contentos por lo que están juntos en un momento de así, ¿no? De completud y felicidad. Eh, y bueno, queda abierta la pregunta y esa es la propuesta de esta película.